Bien, le damos la bienvenida a todos los presentes una vez más a esta capacitación que vamos a tener hoy día. Hoy vamos a tratar cómo realizar lecciones bíblicas para niños. Y para comenzar, vamos a pedir la guía de Dios para esta reunión y le vamos a pedir a nuestra hermana Katrina, si se encuentra presente. Oremos. Querido Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias nuevamente por esta oportunidad de poder reunirnos, Señor, en tu nombre, para ocuparnos en tus negocios. Señor, te agradecemos por este gran privilegio y te pedimos que puedas estar presente para que cada palabra, Señor, que tú quieras enseñarnos, las podamos atesorar en nuestro corazón y podamos ser partícipes, Señor, de ese gran mandato de poder dar tu palabra, Señor, y qué gran bendición de poder hacer con los niños, que podamos aprender, ser, Señor, como los niños, humildes, sencillos, y para poder así dar también. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos estas cosas. Amén. Amén. Damos muchas gracias a tu hermana Katrina y le queremos dar nuevamente la bienvenida a todos los presentes. Sabemos que cada vez somos un poquito más. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar y puedan dedicar un poquito de tiempo para aprender a trabajar con los niños. Ahora sí, antes de pasar, queremos hacerles recordar que al final habrá un momento de preguntas. Las preguntas van a ser por el chat, pero luego de que termine nuestra hermana Edith con el tema de hoy. Ahora sí, damos paso a ella con nosotros. Un saludo para todos los hermanos presentes y vamos a comenzar el estudio de esta noche. Vamos a ser participativo en algunos momentos, así que vamos a hacerlo a través de los distintos chats para que ustedes estén listos y dispuestos a participar. El tema de hoy es, como título lleva, lección bíblica o cómo podemos nosotros enseñar la Biblia a los niños. Vamos a poner vamos a proyectar la diapositiva, vamos a compartir. Ahí está. Vamos a estudiar lección bíblica. ¿Cuándo nosotros hacemos una lección bíblica? En distintos momentos cuando trabajamos con niños. Digamos que es el tema principal de nuestra clase. Cuando hacemos evangelismo infantil, es el tema principal del evangelismo. Cuando hacemos lecciones de escuela sabática o estamos en la mañana, en una clase bíblica, es el tema principal. Cuando nosotros estamos con un niño y le contamos una historia, es la parte principal. Y eso es lo que nosotros vamos en esta noche a compartir con todos. Vamos a comenzar con un versículo de la Biblia. Está escrito en Hebreos 4:12 y dice así. Vamos a compartir aquí. Ahí está. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Me gusta mucho esta versión de la Biblia. Es muy interesante cuando nosotros hablamos del Señor, esta palabra que nosotros usamos y dice que produce cambios en nuestro ser, en nuestros pensamientos y en los deseos de nuestro corazón. Quiero compartir con ustedes una cita de evento de los últimos días que dice así. Dice, colgad en la antecámara de la memoria las preciosas palabras de Cristo. Deben ser valoradas mucho más que la plata y el oro. Es muy importante que nosotros a través de estas lecciones hablemos a los niños y demos a ellos esas palabras que quedan grabadas en el corazón. Vamos a empezar haciendo una pregunta y me gustaría que ustedes pudieran a través del chat contestar. ¿Por qué enseñamos la Biblia? A ver, espero las respuestas de ustedes. ¿Por qué enseñamos la Biblia? A ver si hay alguna respuesta de los participantes. Vamos a darle unos momentos para que puedan ellos describir. Por Facebook también
pueden mandarnos sus respuestas. ¿Por qué nosotros enseñamos la Biblia? A ver, hay una respuesta que dice porque es la palabra de Dios. Fe viene por el oír de la palabra. Bien. Para conocer más de Jesús. Bien. Hay algunos comentarios por Facebook también. A ver, hay otro comentario, dice, porque en la Biblia encontramos enseñanzas para nuestra vida. Juan 17:17. Dios nos habla a través de la Biblia. Hay otro comentario, porque es el pan de vida. Bien, santificación. Bueno, esta es la pregunta primordial que todos nosotros tenemos que hacer. Hay unos comentarios más, a ver, porque creemos que en ella está la verdad, porque tienen la verdad eterna que nos permite conocer a Dios. Juan 17:17, santificados en la verdad, tu palabra es verdad. Bien, bueno, esta pregunta nosotros tenemos que hacernos cada vez que demos una clase o que demos el tema principal de una clase. ¿Por qué nosotros vamos a enseñar la Biblia? Vamos con con la siguiente diapositiva, que es la definición, podríamos decir, de educación cristiana, una de las definiciones porque hay varias. Dice, es el proceso de formación a través del cual una persona incorpora conocimientos, principios y valores que expresan la voluntad de Dios y de acuerdo con estos cambian áreas de su vida para asemejarse cada vez más a Cristo. Eso es lo que nosotros hacemos al enseñar en una educación cristiana. Vamos a ver el próximo párrafo que dice así. La educación cristiana abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Es decir, que cuando nosotros enseñamos, abarcamos todo el ser o deberíamos abarcar todo el ser, las facultades físicas, las mentales y las espirituales. Resumiendo, podríamos decir que la educación cristiana es la formación de la persona a la imagen de Cristo. Ojalá en nuestra enseñanza podamos nosotros lograr eso, enseñar a la persona misma de Jesús para que haya esos cambios en la vida de los niños. Vamos a leer en Patriarcas y Profetas, página 655, cuál es el propósito de la educación cristiana. El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. En el principio, Dios creó al hombre a su propia semejanza. Le dotó de cualidades nobles. Su mente era equilibrada y todas las facultades de su ser eran armoniosas. Pero la caída y sus resultados pervirtieron estos dones. El pecado echó a perder y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Restaurar esta fue el objeto con que se concibió el plan de salvación y se le concedió un tiempo de gracia al hombre. Hacerle volver a la perfección original en la que lo fue creado es el gran objeto de la vida, el objeto en que escriba todo lo demás. Es obra de padres y maestros en la educación de la juventud cooperar y al hacerlo son coadjutores de Dios. Es decir, que nosotros tenemos que restaurar la imagen de Dios en el alma. Ese es el propósito principal de la educación cristiana. Y es lo que nosotros tenemos que lograr. En la próxima diapositiva vamos a ver una cámara. Quiero contar una pequeña anécdota. Dice que se encontró un líder cristiano con un director de cine. Y en la conversación le dijo, quiero yo que me cuentes por qué tienen tanto éxito las películas que ustedes hacen. Este director de cine sonrió y dijo, lo que pasa es que nosotros contamos mentiras
como que parecen verdades, y ustedes cuentan verdades que parecen mentiras. Y ese es uno de los problemas que tenemos nosotros al hacer nuestras clases. No contamos con esa vivencia, esas historias para que lleguen al corazón de los niños. Ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Están cambiando mis alumnos? Yo le pregunto a ¿ustedes se han analizado alguna vez, se han puesto a pensar alguna vez, ¿están cambiando los alumnos que escuchan mis temas, mis historias? ¿Tienen cambio en sus vidas? Qué profundo que es esta pregunta. Pero podemos continuar haciéndonos otra. ¿Cómo podemos saber si vamos por el camino apropiado? Tal vez mis alumnos no cambian porque no voy por el camino apropiado. Hay otra pregunta más que podemos hacernos. ¿Hay equilibrio en mi enseñanza? Muchas veces nosotros damos conocimiento y hacemos como este muñeco que está en la imagen, cabezas grandes, porque nuestros niños tienen un conocimiento gigante, conocen todas las historias de la Biblia, pero esas historias no llegan a su vida y no producen un crecimiento parejo, es decir, no toman decisiones para vida eterna. Esas decisiones, esas historias que ellos escuchan no forman parte de su vida, ellos no las toman para sí, para que les ayuden a crecer y haya cambios en su vida. Y eso es lo que nosotros nos está pasando. Lección bíblica es educar a los niños usando como recurso historias bíblicas, que eso es lo que nosotros vamos a aprender en esta noche. Entonces, lección bíblica, ¿qué es? Es educar a los niños, pero el recurso que vamos a usar son las historias de la Biblia o pasajes de la Biblia. Hay 5 tipos de lecciones bíblicas. La primera, lección con enseñanza al final, es decir, contamos una historia bíblica y hacemos un cierre al final con una enseñanza, que es la que normalmente usamos cuando damos nuestras clases. La segunda es una lección bíblica evangelística, es decir, cuando a través de una historia hablamos del evangelio. Lección bíblica con temática, lección bíblica temática, que es nosotros tomamos un tema, por ejemplo, el perdón, y usamos diferentes textos para enseñar. Entonces, esa es una lección bíblica temática, no es una historia en específico, sino son textos de la Biblia de diferentes lugares que usamos para la enseñanza. Lección bíblica con pregunta, se usa mucho con adolescentes, nosotros no contamos, solamente hacemos preguntas. Y a través de las preguntas que hacemos a nuestros alumnos, damos toda la lección. Normalmente la lección bíblica con preguntas comienza con una lectura de la Biblia cuando trabajamos, por ejemplo, con adolescentes o si trabajamos con niños que ya conocen la historia, entonces nosotros comenzamos haciendo las preguntas. Por ejemplo, la historia de David y Goliat, una historia que tal vez es conocida por mi grupo de alumnos, entonces yo comienzo. A ver si adivinan la historia que yo voy a dar hoy. Vamos a trabajar con un niño, era pequeño, se enfrentó a un león. Cuando nosotros damos características, enseguida los niños dicen cuál es la historia. Entonces ahí comenzamos con las preguntas. Bueno, empezamos por ejemplo con las preguntas. ¿Cuántos hermanos tenía David? Y ahí vamos guiando toda nuestra enseñanza a través de preguntas. La última, la lección con guía de estudio, es una guía, es una hoja con distintos puntos donde yo voy siguiendo punto por punto con todo mi grupo de alumnos y así hacemos juntos la lección. Entonces, esos son los 5 tipos de lecciones bíblicas que hacemos. Ahora vamos a preguntarnos, ¿por qué es importante prepararnos para dar una lección bíblica? ¿Por qué es importante prepararnos para dar una lección bíblica? Primero, nos inspira confianza. Segundo, nos da seguridad. Hablamos con claridad, tenemos disciplina al enseñar y generamos un ambiente apropiado. Entonces, prepararnos de antemano para nosotros dar una clase nos inspira confianza, seguridad, claridad. Es decir, una lección bíblica va más allá de una historia que nosotros ya conocemos. Es un estudio que nosotros hacemos y que compartimos con nuestros alumnos. Vamos a hablar
en la diapositiva siguiente recursos o elementos necesarios para la preparación de las lecciones bíblicas. Vamos a estudiar 10 recursos o elementos necesarios para nuestra preparación. Vamos por el primero. Es muy importante, el primero dice, es muy importante conocer conceptos y aplicarlos en las diferentes lecciones al relacionarlos con la vida espiritual. Hay conceptos que nosotros utilizamos que los niños no conocen y nosotros primero debemos conocerlos bien para que podamos aplicarlo a los demás o podamos ver cómo nosotros se lo podemos enseñar a nuestros niños. Por ejemplo, redención, una palabra que solemos utilizar, salvación, el perdón, tenemos que nosotros saber bien y cómo yo puedo enseñarle a mis alumnos el perdón. Distintos conceptos que yo debo aclararlo bien y para poder expresarlo de la manera más sencilla a mis alumnos. Por ejemplo, vida eterna, cambio de vida, vida nueva. El pecado mismo, por ejemplo, la misma palabra pecado, cuando yo evangelizo, los niños por ahí no saben que son cosas malas, pero no saben el significado, el concepto religioso en sí. Vamos a la siguiente. El número 2, necesitamos organizarnos y disciplinarnos para establecer un tiempo y un lugar para estudiar. Si mi clase es el sábado, yo necesito empezar el mismo sábado anterior a estudiar para yo profundizar y tener más éxito en mi enseñanza. No puedo a última hora hacerlo porque si yo quiero con profundidad saber cada detalle y cómo llegar a mis alumnos, yo necesito hacer ese estudio. Vamos por el punto número 3. Necesitamos una actitud de oración y dependencia del Espíritu Santo. Oración y dependencia. Oración por cada uno de mis alumnos. Oración para la preparación de la lección bíblica. Es decir, yo debo orar para que el mensaje que yo voy a dar sea el que mis alumnos necesitan recibir. Pero yo también debo orar para que el Señor me dé sabiduría para yo poder preparar lo que mis alumnos necesitan recibir. Otro punto más que necesitamos es armarnos una biblioteca. ¿Una biblioteca con qué? Con comentario bíblico, con un diccionario bíblico, con una concordancia, con algunos testimonios, por ejemplo, el deseado de todas las gentes, patriarcas y profetas, para yo ampliar esas lecturas de las historias que yo voy a contarles a los niños, o los versículos que yo voy a utilizar para ampliar más qué quiere decir. Entonces necesitamos una pequeña biblioteca donde nosotros podamos profundizar esos pasajes que vamos a enseñar. Vamos por el punto número 5. El punto número 5 dice, estudiemos la porción bíblica a fondo, con tiempo y mucha oración. Es decir, yo la voy a leer, voy a volver a orar, voy a volver a leerla, a ver qué otra cosa oculta que yo no pude encontrar, qué detalle es interesante. Voy a contar una experiencia pequeña que yo obtuve cuando yo empezaba a enseñarle a niños, hace muchos años atrás, tenía un alumno que él era muy inteligente y muy rápido. Entonces, cuando yo empezaba a contar la historia, ya sé cuál va a contar tal. Entonces yo decía, no, tengo que encontrar algo que él no sepa para llamarle la atención. Entonces buscaba, profundizaba en un libro, en otro. Y me acuerdo una vez que llegué y teníamos en la lección el tema de la parábola de la oveja perdida. Entonces yo me puse a investigar cómo eran ese tiempo los rebaños, dónde dormían. Entonces cuando yo llego a la clase, yo le empecé a contar que el pastor se ponía en la puerta, y ahí eso le llamó la atención porque esas cosas, esos detalles no sabía. Entonces así nosotros podemos llegar también a aquellos niños que conocen las historias y poder llegar con el mensaje que tenemos que dar. Vamos por el punto 6. Tenemos que planear la lección en relación a los niños, teniendo en cuenta la edad y las necesidades espirituales y sus intereses. A ver, cuando yo leo y estudio un pasaje de la Escritura, tengo que pensar en los niños que van a recibir ese pasaje, esa lección que yo voy a dar. Por ejemplo, si yo voy a hacer un evangelismo en un barrio,
yo sé algunas características de lo que va a suceder. Por ejemplo, que voy a tener niños de diferentes edades, que voy a tener niños que no conocen el mensaje de la palabra de Dios. Puedo conocer un poco de sus intereses, también puedo conocerlo. Tengo que analizar todos esos detalles para poder tener éxito en mi enseñanza. Por ejemplo, si yo estoy en un grupo de niños que ya conozco, puedo saber que tienen más o menos cierta edad, más o menos que ya conocen al Señor o que tienen ciertos conocimientos de la Biblia. Todo eso tengo que tener en cuenta a la hora de planear la lección. Vamos por el punto número, antes del punto que sigue, vamos a leer este párrafo del libro La Educación. Dice, el maestro trata en su trabajo cosas reales y debería hablar de ellas con toda la fuerza y entusiasmo que puede inspirar el conocimiento de su realidad e importancia. Todo maestro debería cuidar que su trabajo tenga resultados definidos y antes de intentar enseñar una materia debería tener en mente un plan bien definido y saber qué se propone hacer. No debería descansar satisfecho después de la presentación de un tema hasta que el alumno comprenda el principio que encierra y descubra su verdad y pueda expresar claramente lo que ha aprendido. Qué interesante. Nuestro fin debe ser que el alumno comprenda lo que yo voy a enseñar, lo que quiero que él aprenda, esa verdad, ese conocimiento que él debe extraer de esa historia que yo le voy a enseñar. Entonces, eso es lo más importante. Dice que no deberíamos descansar hasta que él comprenda el principio que yo puedo, que pueda extraer de ahí y expresarlo claramente. Sigamos con el punto siguiente. Punto 7. Preparar o reunir ayudas visuales. Es decir, vamos a buscar ilustraciones que puedan llegar al corazón de los niños. Recuerden que nosotros a través de lo que escuchamos, solamente un pequeño porcentaje percibimos o nos recordamos después. Con lo que vemos nos recordamos un poco más y con lo que hacemos nos recordamos mucho más. Por eso es importante que nosotros no solamente preparemos dibujos, sino también cosas que llamen la atención para que queden fijas en la mente la lección que yo quiero darles a los niños. Vamos por el punto número 8. Antes leemos un párrafo que dice, el maestro debería tener constantemente por meta la sencillez y la eficiencia. Debería enseñar principalmente con ilustraciones y aún al tratar con alumnos mayores debería tener cuidado de que todas sus explicaciones sean claras y sencillas. Hay muchos conceptos, como hablábamos antes, que nosotros lo tenemos ya como parte de nuestra vida, pero las personas que nos escuchan no las entienden. Entonces es importante que los dibujos nos transmitan un mensaje también, como dice ahí, y también lo que nosotros hablemos sea de la manera más sencilla para que cualquier niño de cualquier edad pueda entender. Vamos por el punto siguiente. El punto 8 dice, planear el desarrollo de la lección, cómo empezar, cómo desarrollarla, dónde colocar las ilustraciones, cómo terminar. Todo el plan debe estar hecho para que nosotros sepamos y no estemos perdidos, incluso con las ilustraciones. ¿Cuál va primera? La ponemos en orden, así no estamos a ver qué dibujo iba ahora y estamos buscando delante de todos los niños, que ellos ven nuestra inseguridad. Vamos por el punto siguiente, punto número 9, dice ensayar con ilustraciones frente al espejo. Esto nos ayuda mucho para que nosotros después lo hagamos con más tranquilidad y con no tanto nerviosismo a la hora de dar nuestras clases. Vamos a saber también dónde colocar cada ilustración si ensayamos antes. Vamos con el punto siguiente, que es el punto número 10, evaluar. Es bueno que nosotros evaluemos cómo estuvo nuestra lección y hagamos los cambios necesarios para el éxito de nuestras clases siguientes. Bueno, vamos a usar una técnica para elaborar estas lecciones bíblicas de una manera más exitosa. Yo decía al principio que hay muchas lecciones bíblicas donde nosotros contamos la historia y hacemos al final, digamos, la enseñanza. Pero cuando el niño terminó la historia, el niño ya se distrae, ya está en otra cosa y la enseñanza queda como muy artificial al final. Entonces este método
que vamos a enseñar ahora es un método que cuando nosotros terminamos de contar la historia, ya está hecha la aplicación al final. Veamos cómo se llama. Yo lo he llamado el serpenteo porque es como una serpiente. Es decir, nosotros vamos a ir contando la historia bíblica, vamos a ir comparando con la vida del niño hasta terminar la historia. Cuando terminamos la historia, nosotros ya hicimos todas las comparaciones o dimos todas las enseñanzas al niño y ya logramos nuestro objetivo al final. Entonces, si repasamos un poquito el cuadro que tenemos ahí, entonces vamos a empezar a contar la historia, vamos a ir comparando el personaje principal de la historia para que cuando terminemos de contar la historia ya hemos hecho la aplicación final. Veamos cuáles son los pasos para utilizar esta técnica. Vamos a ver algunos pasos para el éxito de esta técnica. Veamos el primero. Leer el pasaje completo de la historia bíblica. El primer paso para poder hacerlo es leer el pasaje. Enseguida vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a leer todo el pasaje. Una vez que lo hemos leído, vamos al paso número 2. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo a la par. Pensé que lo íbamos a hacer más al final, pero vamos a hacerlo ahora. Por ejemplo, ahí tenemos Segunda de Reyes, el capítulo 5, que es la historia de Eliseo y Naamán. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle una leída a eso. Vamos a pedirle a Eloy que nos ayude que nos ayude a leer, aunque conocemos la historia, pero vamos a leer para recordarla. A ver, Eloy, ayúdanos. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bueno, ya hemos recordado la historia. Entonces, el primer paso es leer la porción bíblica que nos toca. Muy bien, ahora vamos al paso número 2 y ahora ustedes me van a ayudar a través del chat. Ahora, lo que vamos a hacer es sacar las enseñanzas de esa porción de la Biblia. A ver, quiero que ustedes me ayuden
y me colaboren a través del chat, ¿qué podemos nosotros enseñar con esa historia bíblica? A ver, vamos a esperar que lleguen los comentarios. Necesitamos la colaboración de todos. A ver, ¿qué nosotros podemos enseñar con estas porciones de la Biblia a los niños? La confianza en Dios. Bien, ¿qué más podemos enseñar? Que Dios nos manda a ser obedientes. Muy bien. La obediencia a órdenes sencillas. Bien, ¿qué más podemos aprender de ahí? Yo voy a darles un ejemplo. Podemos aprender de que Dios nos dice que podemos hablar de Él a otros. La niña, la sierva, habló de que existía un Dios que lo podía curar allá en Israel. Entonces, una enseñanza puede ser que Dios quiere que hablemos de Él a otros. ¿Qué otras más? A ver. Creo que en Facebook dice la obediencia, tener fe, creer. Bien, tener fe, creer, muy bien. Los planes de Dios a pesar de las circunstancias, el amor de Dios, buenos consejeros. ¿Qué más? A ver, hay más enseñanza que podemos extraer de ahí. ¿Qué más? Otro más dice la fidelidad de la niña a pesar de su lugar, bien. Y a pesar de lo que ella había sufrido, porque ella había sido esclava, había sido alejada de sus padres, ella pudo dar testimonio, no tuvo rencor. Ahí hay otra enseñanza. No, no tener rencor, el orgullo no es bueno. Bien, nosotros podemos de esa porción de la Biblia extraer muchísimas enseñanzas. Tenemos otro, ayudar a otros. Bien, ¿tenemos alguna otra por Facebook? ¿No? Bien, podemos obtener muchas enseñanzas a través de ese pasaje, pero ahora vamos a tomar una sola, porque en cada lección bíblica, no podemos enseñar muchas cosas, tenemos que elegir una, y en esa basarnos. Vamos al punto 3 de nuestro tema, dice, descubrir en la historia bíblica dónde puedo relacionar al tema elegido. Por ejemplo, elijamos uno. Elijamos uno de los temas. A ver, podemos elegir, vamos a buscar uno de lo que han puesto nuestros hermanos. Supongamos que podemos elegir, a ver, el último que nos mandó la hermana Talía. Ayudar a otros. Podemos decir que podemos armar una pequeña frase con esa enseñanza. Entonces, a Dios le agrada que ayudemos a otros. Supónganse que esa es nuestra enseñanza principal. Entonces, vamos ahora a extraer de cada parte de la Biblia, en una nueva lectura bíblica, cómo puedo relacionar eso, el ayudar a otros, con la historia. Entonces voy a anotarla en un papel para que yo sepa que en esos momentos donde se parece es donde yo tengo que relacionar con la vida de los niños. Vamos al punto que sigue. Entonces, veo en la parte de la Biblia dónde está, cómo puedo relacionar esa enseñanza principal y después esas enseñanzas las relaciono con la vida del niño. Hay un párrafo que quiero compartir con ustedes en la educación, página 232, en la página que sigue, si me ayudas, Eloy. Estamos un poquito atrasados, una más, ahí está. Dice, en toda enseñanza verdadera es esencial la relación personal. Al enseñar Cristo, trató individualmente con los hombres. Educó a los 12 por medio del trato y la asociación personales. Sus más preciosas instrucciones las dio en privado y con frecuencia a un solo oyente. Ni siquiera la muchedumbre que con tanta frecuencia seguía sus pasos era para Cristo una masa confusa de seres humanos. Hablaba y exhortaba en forma directa a cada mente y se dirigía a cada corazón. Observaba los rostros de sus oyentes, veía cómo se iluminaba, notaba la mirada rápida y de comprensión que revelaba el hecho de que la verdad había llegado al alma, y su corazón vibraba en respuesta con gozosa simpatía.
Cristo se percataba de las posibilidades que había en todo ser humano. No se dejaba impresionar por una apariencia poco promisoria o un ambiente desfavorable. En la obra educativa de hoy se necesita prestar el mismo interés personal y la misma atención al desarrollo individual. El verdadero educador, teniendo presente lo que pueden llegar a ser sus alumnos, reconocerá el valor del material con el cual trabaja, sentirá interés personal por cada alumno y tratará de desarrollar todas sus facultades. Por imperfecto que sea, se estimulará todo esfuerzo hecho por armonizar con los principios justos. Es decir, que cuando yo saco las enseñanzas principales del pasaje de la Biblia que voy a enseñar, debo pensar en mis alumnos, en qué necesita cada uno de ellos. Voy a pedir sabiduría al Señor para que yo pueda comprender eso, así pueda llegar al profundo de su corazón con esas enseñanzas. Entonces, podríamos decir que el primer paso era leer la Biblia, el segundo sacar las enseñanzas, el tercero, ¿cuál era el tercero? Descubrir en la historia bíblica cómo puedo relacionarlo con esa enseñanza que elegí y cómo puedo aplicar esas enseñanzas en la vida del niño. Entonces dijimos que esos eran los pasos a seguir. Ahora, hay unas advertencias que tenemos que tener en cuenta. No siempre aparecen todas las enseñanzas que queremos dar. Entonces tenemos que estudiar muy bien eso. Y no debemos confundir el problema principal con problemas secundarios. Por ejemplo, uno de los temas que compartieron ustedes era sobre la niña que había sido cautiva. Entonces, si yo tomo como personaje principal la niña, yo tengo que destacar el trabajo que ella hizo. Y todos los demás personajes son secundarios. Incluso Naaman pasa a ser secundario. Yo voy a tomar el personaje de la niña como principal. Por ejemplo, en el tema que elegimos recién, el ayudar a otros. También puedo tomar a la niña como personaje principal. Ella estaba triste porque sus padres estaban lejos, pero ella quiso ayudar a su amo, quiso que él se curara. Entonces ahí ella es el personaje principal. O puedo tomar a Naamán, o puedo tomar al profeta, depende de mi personaje principal de acuerdo al tema que yo haya elegido. Y ese debe ser, no lo debo confundir con los demás. Sigamos adelante. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros podemos obtener con esta técnica? ¿Cuál era la técnica? La técnica del serpenteo, es decir, contar la historia e ir haciendo comparaciones con la vida del niño a través de la historia. ¿Cuáles son las ventajas? Veamos la primera. Al enlazar las secuencias, el niño se identifica fácilmente con el personaje principal. Por eso yo no debo confundir el personaje principal. Lo debo tener claramente al estudiar la palabra. Entonces, el niño pasa a ser ese personaje principal en su mente. Y él se siente identificado, forma parte de él. Y como el personaje principal está relacionado a lo que yo voy a enseñar, entonces ahí yo llego con más facilidad al corazón del niño. Veamos el punto número 2. Se mantiene el interés del niño durante toda la lección, pues se siente involucrado. Cuando yo voy contando y voy haciendo comparaciones, entonces el niño se siente como parte de eso. Entonces podemos empezar, por ejemplo. Les voy a contar una historia de una niña. Ella le encantaba ayudar a sus padres en su hogar. Un día vinieron los soldados y se la llevaron cautiva a otro pueblo. Y allí estaba con su patrón, que era un soldado, con su esposa, que estaba ahí, y cada vez que le mandaban a hacer algo, ella lo hacía sonriente, porque eso ella había aprendido de sus padres. Le encantaba colaborar en ese hogar. Yo voy a hacer, como ella es el personaje principal, y yo voy a hablar de ayudar a otros, entonces yo voy contando, imaginándome cómo sería eso. Igual podemos profundizar y ver más detalles sobre la niña en distintos testimonios para ver qué nos hablan, al leer la historia, para profundizar más y obtener más si ella es nuestro personaje principal. Entonces, dijimos que el punto número 2, se mantiene el interés del niño durante toda la lección, pues se siente involucrado con ese personaje principal. Veamos el punto número 3. Se evita tener que contar la historia y agregar una explicación personal en forma artificial al final. Cuando contamos la historia y vamos comparando al personaje con el niño o relacionando,
vamos haciendo la aplicación. Al final después es como artificial. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Entonces ya estamos como agregando algo más. Muy bien, ahí en la imagen que sigue, tenemos un pequeño cuadro. Cuando una vez que nosotros tenemos todos los detalles de la historia, vamos a hacer un cuadro parecido a este. En un lado vamos a colocar las distintas partes principales de la historia que yo voy a tener en cuenta de acuerdo a la enseñanza que voy a dar. Y del otro lado escribo donde dice vida del niño, qué comparaciones yo puedo hacer en relación al niño. Entonces, en un lado escribo la historia de la niña de Naamán, el ejemplo que estamos dando, y en el otro la vida de ellos. Una vez que escribimos los dos, después solito vamos a ir conociendo o comparando. Yo aconsejo no hacer más de 5 divisiones o 5 idas y venidas entre la historia bíblica y la vida del niño, porque si no después se nota como demasiado cargado. Entonces vamos haciendo las comparaciones más o menos unas 4 o 5 veces, a veces 3, no necesitamos más que 3 son suficientes. Inclusive podemos usar este método con textos de la Biblia. Podemos hacer al revés, vamos hablando de la vida del niño y vamos comparando con diferentes textos cuando hacemos una lección temática, no una historia, sino textos bíblicos sueltos. En el medio, ¿cómo vamos de un lugar a otro? ¿Qué es la diapositiva que sigue? ¿Cómo hacemos para unir la vida del niño con la historia bíblica? Lo usamos a través de una pequeña frase, una exclamación, una declaración, una onomatopeya, que son sonidos, para que parezca una sola historia. Por ejemplo, yo estoy contando. Había una vez una niña que le encantaba colaborar con sus padres. ¿Ustedes colaboran en su hogar? O puedo decir, le encantaba colaborar con sus padres. ¿Saben? O puedo, una exclamación, por ejemplo, le encantaba colaborar en su hogar. ¡Oh! Por ejemplo, un sonido. ¡Qué fabuloso! Una expresión. Es decir, yo uso algo para unir las dos cosas y que parezca una sola historia y no sea como artificial cuando voy y regreso de una parte a otra. Veamos la diapositiva siguiente. Entonces, ahí está el cuadro. Incluso yo puedo programar la frase unión de cómo unir una parte con otra. Vamos ahora a continuar. ¿Cómo haríamos, resumiendo lo que hemos estudiado hasta ahora, un análisis completo para realizar una lección bíblica? Entonces ahora le podemos añadir otros detalles. Vamos con la primera. Antes de empezar, nos pueden tocar distintas posibilidades. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en una iglesia, tal vez nos dan un folleto y tenemos una historia fija que dar. Entonces yo puedo partir a través de una historia a la cual me dan para yo poder enseñar. O puedo partir a través de un tema. Entonces yo tengo esas dos posibilidades. O puedo partir de una historia o me dan un tema. Te toca hablar del perdón. Entonces yo tengo que ver con qué historia puedo trabajar para hablar del perdón. Supongamos que tenemos una historia bíblica. ¿Cómo hacemos ese análisis? Vamos a la diapositiva siguiente. Primero yo tengo que estudiar en profundidad, en mi estudio personal, 3 áreas. La historia bíblica, en profundidad voy a ver los personajes, en qué tiempo vivieron, las ciudades, los sucesos. Voy a ver cada detalle que me pueda servir para ampliar mi conocimiento de esa historia bíblica. Ahí hacemos el segundo paso que dijimos, sacamos las enseñanzas espirituales que yo tengo de esa historia bíblica. Puedo preguntarme, como dice ahí el cuadro, qué me habla de Dios, qué habla acerca del hombre, qué me enseña a mí, y después lo relaciono con el niño, que el niño pueda aprender de esas enseñanzas que yo puedo sacar. Parece parecido la relación con la vida del niño y las enseñanzas espirituales, pero son diferentes. Yo puedo sacar muchas enseñanzas espirituales y después puedo pensar cómo puedo esa enseñanza espiritual relacionarla con el niño. ¿Sí? Por ejemplo, una enseñanza espiritual de una historia que Dios nos ama. ¿Cómo la relaciono con la vida del niño? Bueno, que Dios ama a cada niño dándole alimento o dándole vestido, o Dios nos muestra su amor a través de nuestra vida cotidiana, de lo que recibimos. Por ejemplo, que Dios, dijimos antes, podemos aprender
¿Cómo ayudar a otros? Bien, ¿cómo lo relaciono con la vida del niño? Hay muchas personas que nos necesitan, tal vez tú necesitas ayuda, nosotros necesitamos ayuda, nuestros padres necesitan ayuda. Bueno, lo voy relacionando. Una vez que tenemos bien estudiadas las distintas áreas, vamos al paso siguiente. Sacamos, vamos a la diapositiva siguiente, una enseñanza principal. Entonces, de todas esas enseñanzas que sacamos, de ese análisis que hemos hecho, sacamos una. Ese análisis nos puede servir para futuras historias. Si nosotros lo guardamos en algún lugar, en la computadora que hoy tenemos, en una carpeta, podemos obtener después, cuando nos vuelva a tocar esa historia, el análisis ya completo. Entonces, una vez que tenemos el análisis, tomamos una enseñanza. Y en esa enseñanza nos vamos a centrar. Vamos a la siguiente. Buscamos objetivos. Es decir, yo tengo que pensar ¿qué voy a enseñar? Hemos hablado de que es importante que no hagamos niños con puro conocimiento. Entonces tenemos que pensar en 3 áreas importantes que necesitamos a la hora de enseñar. Pensamos en el área del conocimiento, el niño debe conocer. En la segunda es el niño debe sentir y debe tener ganas de cambiar, ¿sí? En la área del sentimiento, de la emoción, y después en el cambio. Por ejemplo, si yo voy a hablar del perdón, Dios quiere que perdone a mis enemigos, ¿sí? ¿Cómo sería, por ejemplo, los objetivos que yo voy a enumerar? Por ejemplo, Dios quiere que perdone a mis enemigos. Entonces voy a usar la historia de David cuando le perdonó la vida a Saúl en la cueva. ¿Se recuerdan esa historia? Bien. Entonces, por ejemplo, en la área cognitiva, comprender que David le perdonó la vida a su enemigo, teniendo la oportunidad de vengarse. ¿Sí? Comprender que David no se vengó de quien le hizo mucho daño, por ejemplo, es un objetivo. Comprender que debemos perdonar a nuestros enemigos y a quienes nos ofendieron. Está relacionado a la vida del niño, pero es de conocimiento porque el niño comprende. Vamos ahora al área afectivo. Reconocer que debemos perdonar a nuestros enemigos y a los que nos ofenden. Adoptar una actitud de perdón a nuestros enemigos. Y el de las acciones, confeccionar una lista a quienes yo debo perdonar, orar pidiendo perdón a Dios y que nos ayude a perdonar a los que nos ofendieron. Entonces, una vez que yo programo esos 3 objetivos, mi lección va a ser más fácil de darla a los demás, porque yo ya sé que tengo que enseñarles que ellos crean, que ellos sientan, y voy a fijar esa enseñanza a través de alguna actividad. Sigamos adelante. El punto siguiente, tenemos ahí un ejemplo de una historia armada completa. Entonces vamos a armar el cuadro y lo vamos a armar de manera completa. Ese es los objetivos que yo estaba diciendo recién. La historia es esa. David cuando se encuentra con Saúl, que Saúl entra a la cueva donde estaba escondido David. Entonces ahí ustedes pueden ver la frase unión, pueden ver cómo la aplicamos en la vida del niño. Vamos a ver el primer, como es un poco tarde, solamente la primera parte. Por ejemplo, Saúl es enemigo de David, busca para matarlo, va con 3.000 hombres. David se esconde en una cueva, que es en un lugar, que era como una cueva en el desierto de Engadi. Y ahí nosotros podemos comparar. ¿Y nosotros tenemos enemigos? ¿Se han peleado alguna vez con ustedes con alguien? Dejar que los niños den su opinión. Y ahí volvemos a la historia y seguimos contando. ¿Sí? Ese es un ejemplo que ustedes pueden ver ahí. La clase que viene vamos a hablar un poco más de esto y vamos a dar unos ejemplos porque vamos a hablar en sí cómo contar ahora la historia y qué necesitamos para realizarlo. Bueno, otro punto importante después que hacemos el bosquejo es ver qué nosotros necesitamos para fijar esa enseñanza al final. Entonces, por ejemplo, en esa enseñanza que hablábamos recién, que es del perdón, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver una tarjeta, que es una tarjeta del perdón o algo, depende de la edad, para colorear 2 niños perdonándose, o para rellenar, si son chicos más grandes, para letras clave, para escribir ahí, tenemos que perdonar. Hay algunos ejemplos. ¿Para qué sirve esta actividad de fijación? Para que los niños, al hacer una actividad, ellos ya están fijando más todo lo que yo les conté a través de la historia. Vamos al punto siguiente. Tenemos que definir la introducción. Ahí tenemos, por ejemplo, 2 introducciones.
Por ejemplo, podemos llevar una lámina grande y hacer que los chicos puedan dibujar distintas emociones, a ver una cara contenta, un niño que se ha peleado con otro, y así vamos para poder introducirnos al tema con las diferentes caras. O podemos hacer cualquier introducción, pero la introducción es algo que nos motiva a la lección que nosotros vamos a dar. Siempre la introducción está relacionada al tema que vamos a dar. Podemos también usarla de la historia, ¿no? Eso no es problema si es para abrir, llamar la atención. El punto que sigue es preparar ilustraciones. Tengo que pensar qué ilustraciones yo necesito para esta historia. Ahí tienen algunas, por ejemplo, yo puse 2 de David, porque también tengo que tener ilustraciones de la historia, podemos usar fanelogramas, imágenes, hoy tenemos muchos medios para ilustrar. Y también tengo que tener imágenes que voy a usar relacionadas a la vida del niño, porque son las que más se acercan a la enseñanza que yo voy a dar. Para terminar ya este tema, vamos a leer el párrafo siguiente que dice: en estos niños puestos en relación con él, Jesús veía futuros hombres y mujeres que le darían su gracia y serían súbditos de su reino. Algunos de ellos llegarían a ser mártires por su causa. Sabía que lo escucharían, que lo aceptarían como su redentor con más facilidad que los adultos, muchos de los cuales eran sabios según el mundo y duros de corazón. En sus enseñanzas descendía a su nivel. Él, la majestad del cielo, no desdeñaba contestar sus preguntas y simplificar sus importantes lecciones para ponerla al alcance de su comprensión infantil. Sembraba en sus mentes expansivas las semillas de la verdad que en años ulteriores llegarían frutos para vida eterna. Padres y maestros, Jesús sigue diciendo: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis. Son ellos los más susceptibles a las enseñanzas del cristianismo. Su corazón está abierto a las influencias de la piedad, la virtud, y es fuerte para retener las impresiones recibidas. Hemos visto más o menos cómo cómo preparar una lección bíblica. Jesús descendía a su nivel. Él veía que ellos eran futuros líderes, y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que ellos necesitan del Salvador, necesitan ese mensaje que yo tengo para compartir. Entonces es importante que a través de todo el análisis que yo haga, yo piense en qué mensaje el Señor quiere que yo le entregue a esos niños. Y ese es el mensaje que yo tengo que dar. Necesita mucha oración, como ya hemos visto. Y es un tema bastante largo, pero vamos a continuar la próxima semana, vamos a dar más ejemplos de cómo ahora tenemos que llevar a cabo esta preparación que hemos hecho, es decir, cómo vamos a contarlo. Así que, bueno, esperemos encontrarnos otra vez la próxima semana para poder seguir con este tema, es decir, la parte 2. Bien, damos Amén. gracias una vez más a la hermana Edith por dedicarnos unos minutos para enseñarnos también sobre el trabajo con los niños, cómo poder hacer lecciones bíblicas para niños. Bien, hemos llegado al momento de preguntas, así que aquellas personas, aquellos participantes que tengan preguntas tanto en Zoom como en Facebook, pueden realizarlas mediante el chat. Mientras tanto, también queremos decirle que aquellas personas que quieran el PowerPoint, la presentación que realizó la hermana Edith, nos pueden escribir por el chat también los correos, así se los hacemos llegar en la semana. Nuestra hermana Eliana estará tomando todos los correos y anotándolos para poder hacerle llegar el material. Bien, mientras damos unos minutos para que vayan pudiendo hacer sus preguntas y mandando sus correos, queremos invitarlos también al próximo sábado a nuestro taller de preadolescentes y adolescentes, ¿verdad, hermano Eloy? Así es, el sábado a las 15:30 horas de Argentina. Están todos invitados. También, bueno, tenemos el programa en la mañana del culto divino, en la lección de escuela sabática, en este mismo link. Creamos una sala aparte para los niños, también si quieren invitar a los más pequeños a que puedan acompañarnos. Así que están todos invitados. De todas formas, también tenemos la invitación para el día de mañana, que tenemos el taller de evangelismo. El día miércoles, noche de oración. El día jueves, el taller para matrimonios. Y el día domingo continuamos también con el taller, con el programa Luz que Ilumina. Así que están todos invitados. Tenemos programas todos los días de la semana, menos el viernes.
Bien, estamos todos invitados a participar de cada uno de los Sí. programas. Rogamos No sé si en que, Facebook. sí, Sí, rogamos que las preguntas por favor las hagan por el chat, ¿sí? Las vayan poniendo por el chat. bien. No sé si en Facebook tenemos alguna pregunta. ¿Nuestra hermana Edith quiere decir algo? Sí, yo los invito a que puedan practicar durante esta semana, así si les surge alguna duda podemos responderla el lunes, que vamos a continuar un poco más sobre este tema. Es decir, vamos a hablar un poco más sobre la práctica. Así que si pueden practicar, así les surgen algunas dudas al realizarlo, al prepararlo. Bien, tenemos una pregunta, dice, ¿cuánto tiempo practicar frente al espejo? Bueno, eso depende de la necesidad de cada uno. Algunos necesitamos un poco más de tiempo, otros menos. En realidad, el para qué sirve el practicar, para que nosotros sepamos dónde ubicar cada una de las ilustraciones, dónde nosotros, qué más nos falta, para eso nos sirve. Bien, no sé si en Facebook tenemos alguna pregunta. Por ahora no, tenemos algunos comentarios que bueno, nos saludan de diferentes partes del mundo y agradecen también por el taller, la capacitación. Una de las preguntas que había en el comentario de Zoom y que de paso también se la aclaramos a todos los hermanos, las reuniones las realizamos siempre con el mismo ID, con el mismo link, el mismo número de cuenta, sí, de Zoom. Así que están todos invitados, solamente tienen que entrar a la hora correspondiente y ya van a poder ingresar a la reunión. No cambiamos, mantenemos siempre el mismo, para facilidad también de los hermanos. Bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta, dice, ¿cuánto debe ser el tiempo en dar las clases? Bueno, el tiempo que debe durar una lección bíblica depende de la edad de mis alumnos, pero debe como máximo durar 20 minutos, incluso menos. ¿Por qué? Porque la atención de ellos se dispersa. Entonces, si todo nuestro programa dura 1 hora, después vamos a ver qué otros elementos debe tener una clase, pero yo debo dedicar unos 15 minutos, más o menos, 20 para eso. Cuando hacemos evangelismo infantil, más o menos como máximo 15 minutos, porque si no se desordena nuestra clase. También depende de cómo yo la esté contando, de qué método use para narrarla, de cómo ellos se involucren en la historia. En cuanto un niño de nuestra clase se empiece a mover o a hacer, a distraer a los demás, bueno, se nos haga un poquito el problema, pero más o menos es. Bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta. En Facebook tampoco, hermano Eloy. Por ahora no tenemos preguntas. Recordemos entonces que pueden realizarlas igual y si no pueden por el momento enviarnos el correo electrónico y si están viendo este video otro día, pueden igual escribirnos algún mensaje en la página de Facebook y con gusto se lo enviaremos. Bien, tenemos una pregunta, dice, ¿algún libro de historias que recomienden? El mejor libro que podemos recomendar es la misma Biblia. Tenemos muchas historias que podemos extraer de ella. Incluso a veces tenemos un versículo que nos puede armar una historia. ¿Sí? En el Antiguo Testamento tenemos muchas historias pequeñas en distintas partes donde podemos nosotros utilizar para enseñar. Incluso el deseado de todas las gentes, patriarcas y profetas, nos amplían mucho. Hoy en día hay muchos libros también seculares. Lo importante es que nosotros tengamos en cuenta que si vamos a usar alguna otra historia, pueda ser siempre historias verídicas que podamos utilizar. Pero las que son de más beneficio es la Biblia. Bien. Hay otro, dice, otra pregunta, ¿con qué historia nos aconsejarías empezar a practicar el método? Las historias más sencillas para comenzar son los milagros de Jesús. Yo aconsejaría los milagros de Jesús. También podemos usar, como hicimos de Naamán, los diferentes milagros del Antiguo Testamento. También son muy interesantes. Las historias de Elías, las de Eliseo, de los profetas, que ellos son historias muy sencillas. Por ejemplo, el hacha que se cayó al agua, por ejemplo, cuando los osos persiguieron a Elías. Son historias interesantes que podemos nosotros hacer.
Las parábolas, ya dijimos, milagros de Jesús, esas son historias sencillas. Las parábolas mismo porque Jesús usaba las parábolas para enseñar, entonces también nos ayudan. Bien, muchas gracias. ¿Queda algún otro comentario? Hay una pregunta que puedo ver. Sí. No la escuchamos. Vamos a activar el micrófono, ahí está. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. ¿Cómo hago cuando un niño desde el principio comienza a distraer a los demás? Bueno, por eso nosotros tenemos que preparar muy bien la historia, para que cuando empecemos a contar captemos la atención de ese niño. Y ese es nuestro desafío. No saben lo que les voy a contar hoy. Cuando empezamos así, por ejemplo, algo que les llame la atención, entonces ellos ya se sientan. Ya vamos a hablar un poco de eso la próxima clase, no me voy a adelantar. El próximo tema se llama Cuéntame una historia. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo hago cuando los niños no quieren orar? Bueno, ese es un trabajito que nosotros tenemos que hacer despacito, y si los niños tienen padres cristianos, tenemos que conversar también con ellos. Hay una cierta edad donde los niños empiezan a tener vergüenza, cuando ellos llegan a la edad de 11 años más o menos, y ellos ya ahí se resisten un poquito a orar en público. No es que no sepan, lo hacen, pero se resisten. Entonces por ahí yo he utilizado un método que por ahí me funciona, es tomarlos de imprevisto. Vamos a hacer la oración con fulano, y nos arrodillamos, y claro, lo encontramos de imprevisto y ora. Nos puede funcionar. Pero hay que hablar, si no quieren, me parece que lo mejor es hablar personalmente con ellos, hablarles de la importancia que es hablar con Dios. A veces ellos tienen el problema de que orar en público les da vergüenza. Entonces ya vamos a tener un taller donde hay diferentes métodos que podemos usar para hacer oraciones, por ejemplo, en grupos de 2, cuando son grupos que tienen más acercamiento cristiano, es decir, que tienen más acercamiento con nosotros, o niños, por ejemplo, que con padres cristianos, podemos usar ese método, hacer grupitos de oración, entonces así oramos todos. Es importante no hacerle pasar vergüenza a los niños, porque eso los retrae mucho más. Entonces tenemos que tratar de utilizar diferentes métodos para poder llegar a ellos con mucho cariño, así ellos pueden comenzar a orar. Uno de esos es hablar con ellos personalmente, a solas, por supuesto. Bien, bueno, muchas gracias. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, tenemos algunas preguntas en Facebook. Quiero leerlas. Tenemos dos. Dice, ¿cómo hacer en casa de un niño que es distraído? Creo que se complementa un poquito también con lo que estábamos hablando. Y la segunda es, si hay algún horario especial para dar la historia. Bueno, nosotros tenemos, a ver, ahí, bien. Nosotros tenemos, supongo que la pregunta del horario será dentro del programa, ¿en qué momento? Depende de nuestro grupo de niños, es el grupo que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un grupo que es bastante inquieto, conviene al empezar, porque los tengo más tranquilos y ellos están más prestos a escuchar el mensaje. Si tengo un grupo que no es tan inquieto, entonces lo hago más al final, porque así ellos pueden llevar ese mensaje que yo les voy a dar a la casa. De todas maneras, cuando nosotros hacemos un programa, todo el programa está basado en el tema principal que yo voy a enseñar. Entonces, después del tema, vamos a hacer una pequeña actividad de fijación. Hemos hablado recién el ejemplo. Entonces, en esa actividad de fijación también tocamos el tema. Entonces, depende mucho del grupo de alumnos que nosotros tengamos. Normalmente yo lo hago en la mitad, ¿sí? Empezamos con canciones, hacemos un texto bíblico y damos la lección. Pero mucho depende del grupo de alumnos. Y cuando tenemos chicos que son distraídos, tenemos que buscar el método para llamarles la atención, buscando objetos que puedan ilustrar más mi atención, inclusive a lo mejor hacer algún experimento, hacer con palabras para llamar la atención, por ejemplo, llamar a uno con algún otro maestro, hacer un intercambio. Entonces,
eso llama mucho la atención a los niños. Por ejemplo, puedo hacer una pequeña dramatización, si voy a hablar sobre la pelea, supongamos, entonces hago una pequeña dramatización con otra persona, con mucho respeto, entonces eso mismo va llamando la atención y vamos empezando a dar el tema. Hay que hacerlo bien dinámico los programas para que no haya distracciones en el mismo. Bien, muchas gracias. Hay una hermana que se tuvo que salir porque se le fue el internet y me escribió al privado por WhatsApp y me pregunta si las clases para niños de cuna es el método que propone, el del serpenteo. Sí, para el método de niños pequeños también, solamente que las lecciones son mucho más pequeñas, con enseñanzas mucho más simples, de acuerdo a lo que el niño pueda comprender. Entonces, eso mismo hace que el niño pueda ir percibiendo. Es muy interesante trabajar con los pequeños porque ellos, en la clase de cuna especialmente, hay mucho desarrollo evolutivo en el niño. Por eso debo estudiar antes de mi clase bien cómo son las características de esos niños para que al preparar el tema ellos puedan comprender. ¿Qué ellos pueden comprender espiritualmente? ¿Hasta dónde yo puedo enseñarles? Por ejemplo, damos un ejemplo. Yo voy a hablar de la creación, pero no voy a hablar de toda la creación, me centro en una parte, puedo hablar de las flores, puedo hablar de los pájaros, entonces me centro en algo pequeñito que ellos puedan comprender. Entonces voy a usar las historias de la Biblia, con enseñanzas muy pequeñas y con muchas ilustraciones, inclusive ellos con las manos perciben mucho, entonces tenemos que usar también nuestras manos para realizarlo. Bien, hay una pregunta, dice, ¿qué edad comprenden los niños de cuna? Bueno, en realidad los niños de cuna son los niños que están antes de entrar a la edad escolar, es decir, de 4 años para abajo. Después ya está en la edad de preescolar, de 4 o 5 años, que ellos entienden un poquito mejor. La edad de cuna son los niños de 3 y 2 años. Más chiquitos ellos van entendiendo ya algunas cosas, normalmente están acompañados de sus papás. Bien, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta en Facebook? Por el momento no tenemos preguntas, agradecimientos por el taller y también saludos de diferentes países como mencioné recién, pero no hay más preguntas por el momento. Bien, bueno, vamos a terminar, vamos a cerrar este momento de preguntas. Aquellas personas que en el transcurso de la semana les surjan más preguntas, las pueden anotar y las pueden realizar el próximo lunes a la misma hora, a las 20 horas. ¿Nuestra hermana Edith quiere decir algo? No, que vamos a continuar y vamos a hablar de más de qué tenemos que tener en cuenta a la hora de contar la historia y vamos a dar algunos ejemplos. Así que si los hermanos practican en la semana, pueden surgir más preguntas que podemos responder el próximo lunes. Sí, bien. Tenemos una última pregunta, dice, ¿desde qué edad van solos a la escuela? Bueno, depende. Por ejemplo, yo he tenido programas infantiles en barrios evangelísticos donde han venido niños con sus hermanos bebés, inclusive en los brazos sin los padres. Cuando el niño aprende a caminar y se desprende un poquito de sus papás, ellos empiezan a ir solos, pero no todos los niños tienen la misma experiencia. Bueno, el que yo cuento era un barrio bien carenciado, que incluso su mamá no estaba, e incluso teníamos que nosotros tener todo el programa al bebé porque el hermanito quería irse a escuchar y nos dejaba el bebé a nosotros. Normalmente los niños pequeños son muy allegados a sus papás, entonces no tenemos que hacer traumática esa experiencia, sino tenemos que ellos, a medida que el padre va teniendo confianza en los maestros, el niño va creando una relación inclusive con su maestro. Eso depende mucho de las experiencias de los niños. Pero es importante que no los obliguemos porque van a quedar llorando y eso puede hacer que todo nuestro grupo de niños se largue a llorar. Bien, muchas gracias. Vamos a terminar esta reunión. Vamos a pedirle a nuestra hermana Greta Quiroga si nos puede realizar la oración para finalizar. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, oremos. Querido Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias porque has permitido que nos enseñes una vez más
tus lecciones maravillosas para enseñarle a los niños. Te pedimos que lo guardes en nuestro corazón. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, de esta forma vamos por terminada esta reunión y los esperamos para el próximo lunes a las 20 horas, e incluso el resto de las actividades que tenemos en la semana. Eloy, ¿nos puede repetir los talleres que tenemos y los horarios, por favor? Así es, tenemos todos los días, menos el viernes y el sábado a las 20 horas de Argentina, ¿sí? Mañana martes, taller de evangelismo. El día miércoles, noche de oración. El día jueves, taller para familias, para matrimonios. El sábado tenemos el culto divino en la mañana. A las 3:30 de la tarde tenemos el programa para preadolescentes. A las 4:30 el programa para jóvenes. El domingo a las 19 horas, estudio del santuario. A las 20 horas, el programa Luz que Ilumina. Y el lunes nuevamente continuamos con la capacitación de evangelismo infantil. Muy bien, estamos todos invitados para que nos puedan seguir acompañando en el resto de la semana. De esta forma nos despedimos y les deseamos una muy linda noche. Bendiciones para todos.